financiero, ¿ya? Así que a ponerse a repasar, si ustedes quieren repasar, vayan también al aula virtual, ahí tenemos nuestros exámenes, tanto de entrada, de salida, resúmenes, también están videos, ¿no? Mapas conceptuales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y hagan su pregunta también a través del chat, ahí gustosamente el profesor Barrientos les va a atender. ¿Sí? Bien. Profesor Barrientos, ¿me confirma, por favor, si ya se puede ver en sus pantallas la PPT? Sí, lo ve usted. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. A ver, vamos a ver. La inflación, chicos, lo que les quería comentar con respecto a este tema de la inflación, porque hemos visto el tema del dinero, ¿ya? Sabemos que la inflación es un fenómeno económico muy estudiado a nivel mundial, ya siglo pasado, sobre todo en la década de los 70, ¿no? Porque concitó mala atención ya que los países del mundo tenían cada vez mayores niveles de inflación a un ritmo galopante, ¿no? Hasta llegar incluso a niveles hiperinflacionarios en los cuales en nuestro país la hemos padecido, ¿no? La hemos padecido. Y hasta hoy en día la siguen padeciendo algunos países del mundo, entre ellos, por ejemplo, el caso Argentina, ¿no? Caso también Venezuela, ¿no? Que no logra salir de estos altos niveles, en la cual ya hace un poco más de 30 años el Perú lo ha vivido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este fenómeno de la inflación, ¿no? Es más, si tú ahorita vas y le dices a tu viejo, ¿no? A papá le dices, papá, vamos a hacer este tema de inflación en economía, ¿a ti qué te parece? Ahorita te va a decir, pues, ni me hagas recordar, te va a decir, ¿no? Así te va a decir, ni me hagas hablar, evocar ese quinquenio del primer gobierno del ya inexistente y desaparecido expresidente Alan García, pues es hablar de un periodo nefasto de nuestra economía, ¿no? Es hablar de un periodo dantesco de la economía peruana en la cual nos ha llevado a una terrible crisis, a una terrible, pues, a altos niveles de pobreza, además desempleo y todo lo que acarreó la década de los 90, ¿no? Entonces, no creo que papá quisiera recordar esos momentos terribles, ¿no? Pero bueno, a ver, acá vamos a ver de qué se trató, ¿no? Bien, la inflación nos dice que es un fenómeno de naturaleza monetaria, es un fenómeno monetario que consiste en el incremento sostenido y generalizado del nivel de precios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa eso? Si un alumno viene y me dice, profesor, aumentó el precio del arroz, ¿inflación, no, profe? No. Inflación es cuando aumenta no solamente un producto, el precio de un producto, sino cuando aumenta el precio del pollo, el precio del azúcar, arroz, frijol, ropa, calzado, transporte, es decir, de todos los bienes que conforman la canasta básica de consumo. O sea, esto se mide a través del nivel agregado de precios, que es, digamos, una medición ponderada de la variación de los precios de los bienes que conforman una cesta o una canasta básica. ¿De acuerdo? Donde están los alimentos y las bebidas, el transporte, educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es inflación. El Profe, aumento sostenido. Sí. disculpe, profe. Están comentando que la pantalla completa dice que desean, por favor. Ya, vamos a poner pantalla. Ahí está, o si no lo voy a agrandar, ya. A ver, vamos a ver cómo lo agrandamos por acá. Lo voy a poner más grande. Control L. ¿Ahí está bien? Ya, ahí sí dicen los muchachos. Ahí sí, ya, listo. Entonces, chicos, les decía que cuando aumenta el precio de manera sostenible y generalizado el nivel de precios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. El que lo calcula acá en nuestro país es el Instituto Nacional de Estadística e Informática de manera oficial. Es el ente encargado de cuantificar los indicadores económicos y sociales en nuestro país, pero en cuanto a la inflación también es el oficial.
¿correcto? El oficial. Profesor, ¿y cómo lo calcula? Bueno, pues imagínense el chambón que se tiene que hacer el INEI para poder calcularlo, ¿no? Salir a los mercados, a ver cómo han variado los precios de los productos, ¿no? Sacar la ponderación y todo lo demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, vamos a ver acá, miren, y esto fue pregunta examen alguna vez, hace no más de 7, 8 años atrás. El nivel de inflación en un país, ¿ya? Este nivel de inflación, lo vais a poner 3,14, ¿ya? ¿Sí? Nivel de inflación del periodo actual es igual a índice de precios al consumidor, ¿ya? El IPC, el famoso IPC, índice de precios al consumidor del periodo actual, menos el índice de precios al consumidor del periodo anterior. O sea, el periodo anterior es como referencia, ¿no es cierto? Queremos ver cuánto ha variado este año con respecto al año previo, ¿no? Claro, por eso pone menos el IPC del periodo anterior. Entre el IPC del periodo anterior, ¿sí? Multiplicado por, para expresar en términos porcentuales, ¿qué ponemos? Por 100, ¿correcto? ¿Sí? De tal manera que ahí tenemos de cómo se calcula la tasa de inflación durante un periodo determinado, ¿sí? Esto fue pregunta examen. ¿Cuál es la variable utilizada para efectos de cálculo de la tasa de inflación por parte del INEI? El IPC. Ahora, profesor, ¿y el IPC de dónde se saca, no? El IPC no es nada más y nada menos que la ponderación del nivel agregado de precios, en la cual lo que hace es, el INEI es, para convertirlo en un índice, lo tiene que normalizar, así se llama técnicamente. O sea, supongamos que tú has gastado, digamos, en una canasta, una cesta, digamos, 2.800 soles, ¿sí? Durante el año pasado, digamos. Y este año estás gastando 3.000 soles. Ya, el precio ponderado de esa cesta ha variado, ¿sí o no? Ha aumentado. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que normalizar ese 2.800, se lo convierte a 100, ¿de acuerdo? Y los 3.000 soles también se le coloca como la variación, ¿correcto? Con respecto al 100 anterior. Eso es normalizar en términos técnicos y eso es lo que hace el INEI para obtener el IPC. Ahora, una vez reemplazado el IPC, ahí obtenemos la tasa de inflación. ¿De acuerdo? Es un tecnicismo que hace el INEI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Profesor, ¿y cuáles son esos productos que considera la canasta básica? Miren, canasta básica de consumo. Está categorizado por los alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. ¿Qué más? También tenemos los gastos en vivienda, alquiler y todo lo que tiene que ver con la vivienda, servicios básicos de agua, luz, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué más? El transporte, también el vestido. ¿Qué más? La salud, la educación, que a veces también varía el precio año tras año, ¿sí o no? Pero dentro de las estadísticas, del mundo de las estadísticas, el que más peso tiene son alimentos y bebidas, ¿sí? Y ustedes saben que los alimentos y las bebidas tienen una demanda inelástica, ¿sí o no? De tal forma que cuando varían los precios, esto constituye un golpe duro a los bolsillos de los hogares. A ver, que te aumenten el precio del pan, a ver, que te aumenten el precio del pollo, cosa que comes todos los días, que aumente el precio de la leche, del azúcar, del frijol, de la cebolla, del tomate, que te aumenten el precio de esos productos. ¿Tú qué? ¿Vas a dejar de comprar? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso constituye un golpe a los bolsillos, incluso de los sectores más humildes sobre todo, ¿no? Que son los sectores que más sufren de los efectos inflacionarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos cómo se calcula la inflación. Niveles de inflación. Tenemos ahí qué tasa de inflación vamos a tener para determinar el nivel. Si la tasa de inflación es igual o mayor al 0%, pero menor al 10%, o sea, de un solo dígito, se dice que es una tasa moderada, inflación moderada, un nivel moderado de inflación. Y aquellos países que ostentan estos niveles de inflación se caracterizan por ser economías estables, estables. Sí, caso Perú, por ejemplo. ¿Saben cuánto es la tasa de inflación del Perú? ¿Cuánto fue el año pasado la tasa de inflación del Perú? ¿Alguien sabe? ¿Saben cuánto fue, chicos?
apenas de el 1.9%. Sí, la tasa de inflación fue por debajo del rango meta que establece el BCR, que es 3% anual. ¿Sí o no? Claro, dentro de sus políticas de metas explícitas de inflación, en algunos textos lo colocan como en inglés, ¿no? Inflation target, ¿no? O inflation targeting, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace, digamos, que todos los agentes económicos, al anunciar el BCR de que la tasa de inflación no va a pasar del 3%, pues todos los agentes económicos toman decisiones de inversión, de consumo, con la expectativa de que nuestra economía se va a mantener estable. ¿De acuerdo? Y estar por debajo de ese rango meta nos ubica dentro de las economías más estables del mundo. Profesor, ya, eso fue el año pasado, profe. Y en este contexto de pandemia, ¿cómo estamos a ver el nivel de inflación? A lo que va del año, ya estamos ya en septiembre, ¿no? El Perú tiene una inflación, una tasa de inflación acumulada de 1.7%. O sea, se estima que este año vamos a cerrar por debajo del 2.5%, que está a su vez por debajo del rango meta, ¿correcto? Es por eso que ahí el Banco Central de Reserva tiene márgenes de maniobra para poder emplear sus herramientas de política monetaria que van a incidir en ponerle un empujoncito, digamos, a la economía del Perú, ya que estamos un poquito, ¿no es cierto? Claro, estamos en recesión, por lo tanto ahí va a aplicar el BCR algunas medidas orientadas a reactivar la economía. Entonces, eso es lo bueno de tener unos indicadores o unas variables macroeconómicas estables, ¿correcto? Nos da esa espalda, ese margen de maniobra, ¿de acuerdo? Pero si estuviéramos en una situación, por ejemplo, galopante, inflación galopante, es aquella inflación que está o es mayor del 10%, ¿sí? Y menor al 1000%, o sea, estamos hablando de 40, 60, 300%, 870%, o sea, es una inflación que aumenta de manera acelerada. Y eso caracteriza a aquellas economías en la cual se va perdiendo la confianza. O sea, hay ciertos aires de inestabilidad económica, incertidumbre, inestabilidad o incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿qué hace, chicos, en una economía? Desalienta la inversión. Y eso podría agudizar aún más este proceso, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que estaba padeciendo hasta el año pasado Argentina. Argentina llegó a tener nivel de inflación que superaba el 44%. Sí, su moneda incluso también había perdido valor, ¿no? Frente al dólar, ¿no? Creo que estaban alrededor de 62 pesos por dólar, cuando hace 4 años atrás estaban alrededor de 18 pesos por dólar, ¿no? Entonces, esto ya genera cierto ánimo de inestabilidad. Pero si supera el 1000%, si tenemos una tasa de inflación que supera el 1000%, ya estaríamos hablando de hiperinflación. Esto ya caracteriza a una economía por tener una crisis económica en la cual había atravesado el Perú en los 80, ¿correcto? Ya historia de repente conocida por muchos ustedes, ¿no? Y también lo que viene atravesando Venezuela, ¿no? Hace 2 años atrás, el año 2018, Venezuela cerró con 3 millones% de inflación. O sea, ¿se imaginan? 3 millones% de inflación, chicos. O sea, es como que, miren, Perú tiene tasa promedio de inflación 2.5% los últimos 20 años. Y este grafiquito claramente lo demuestra, ¿no? O sea, desde el año 2001, incluso el 2001, tuvimos una deflación, o sea, una caída generalizada del nivel de precios, ¿no? De menos 0.1%, y desde ahí nos mantuvimos muy, muy estables, ¿correcto? ¿Sí? Y en promedio, pues estamos hablando de 2.5, 3% anuales, esos márgenes. En tanto que, en tanto que Venezuela tiene en promedio 3% a 4% diario. O sea, ¿se imaginan? O sea, terrible, ¿no es cierto? Pero eso no es exento del Perú, porque el Perú también hemos vivido estos niveles, miren, chicos. ¿En qué año? En el año 90, el nivel de inflación llegó a 7.649.6%. O sea,
Los precios del 89 al 90 se habían multiplicado casi 77 veces. Es como que ahorita tú pagas, ¿cuánto pagas por el Metropolitano? Estás pagando 2,50 soles, ¿no? Es como si pagaras pues 200 soles el próximo año, algo así, ¿no? O sea, por el pollo estás pagando, ¿cuánto? 8 soles. Es como si estarías pagando pues el próximo año, ¿cuánto? Estarías pagando pues 600 soles. O sea, algo así, ¿no? Entonces, terrible, y así también el azúcar, el arroz, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, y esto ya venía desde años atrás, ¿ah? Años atrás en la cual nuestra moneda era todavía los soles de oro, en la cual el 85 se cambia a intis, y cuando se cambia el año 86 tuvimos una ligera recuperación del valor de nuestra moneda, pero aún seguía con una tasa galopante. Luego empezamos a crecer exponencialmente hasta llegar al desastre total, ¿no? Entonces, y no nos quedó de otra que, pues, en el siguiente gobierno, Fujimori, pese a que había anunciado de que no iba a aplicar el shock, agarró y con todo, ¿eh? No pasó ni 3 semanas, creo que había juramentado, y anunció el Fujishock, ¿no es cierto? En la cual, bueno, pues esto también animaba a que se cambiara la moneda de intis a lo que hoy en día tenemos en nuestros bolsillos, ¿no? Y desde ahí empezó un periodo en el cual lo que se buscaba también, aparte de las políticas de reestructuración económica, etcétera, etcétera, ¿no? El liberalismo, consenso de Washington, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tengamos una estabilidad económica acorde a los tiempos en la cual comenzó a exigir, ¿no es cierto?, a demandar para que los países se integraran también al mundo, ¿no? Entonces, el Perú ha tenido una buena performance de sistema de precios en estos últimos años, ¿no? Incluso en este contexto que estamos atravesando de pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, y esto se debe pues a un manejo macro prudencial que está realizando el Banco Central de Reserva al mando de mi amigo, sí, a mí me cae bien, hasta cierto punto, ¿no? Mi amigo Julio Velarde Flores, que es el presidente del Banco Central, que ha sido reelegido casi 3 veces, ¿ah? Primero por Alan García, del año 2006, luego lo ratificó Ollantumala, y lo ratificó Kuczynski, y su periodo pues cumple hasta el próximo año, ¿no? Hasta el próximo año todavía tiene. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿ya? A ver, causas, profesor, ¿por qué se da la inflación? Miren, ¿cuáles son las causas? Inflación por costos. Se aumenta el precio del maíz, ¿qué aumenta? Aumenta el precio del pollo. Se aumenta el precio en el mercado mundial del trigo, ¿qué aumenta? El precio de la harina, el precio del pan. Y pan es lo que comes todos los días. Pollo es lo que comes casi todos los días. Se aumenta el precio del petróleo, nos fregamos todos, ¿sabes? Porque todo se transporta, todo se traslada, todo se destina a diferentes lugares del país, del mundo, regiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si aumentan los costos de transporte, eso va a hacer de que se traslade ese incremento del costo al precio final de los bienes que nosotros adquirimos en los mercados. Por lo tanto, inflación. Inflación por costos. Inflación por demanda. Esto puede ser generado por el BCR, ¿ah? Y esto es lo que pasó en los 80, pues, ¿no? O sea, el Banco Central inyectaba tanto dinero que no estaba justificado, sustentado en un incremento del volumen de la producción, y eso lo que generó, pues, es inflación, ¿no? Inflación. Y eso claramente lo decía mi amigo, Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, ¿no? El de la Escuela de Chicago, el monetarista, ¿no? El máximo representante, ¿no? ¿Qué nos decía? Él recogió los principios de Irving Fisher, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Y nos decía Milton Friedman, mira, con un ligero cambio, ¿no? Nos decía que la masa monetaria multiplicada por velocidad de circulación del dinero es igual al nivel general de precios multiplicado por el volumen de producción. Aunque Fisher lo puso en lugar de Q, lo ponía T, ¿no? Transacciones. Pero Milton Friedman agarró y lo puso P, volumen de producción, ¿no? Entonces, masa monetaria es lo que el BCR pone en circulación en la economía. La velocidad de circulación del dinero es por cuántas manos pasa ese dinero durante el periodo de estudio, ¿sí? Y el nivel general de precios vendría a ser, pues, la tasa de inflación, ¿no es cierto? El nivel agregado de precios, claro. Y por acá
tenemos al volumen de producción que se podía verse reflejado por el PBI del país, ¿correcto? Y de esa manera esto se podía simplificar como esto vendría a ser la oferta monetaria y esto vendría a ser, ¿qué cosa? La demanda de dinero, demanda monetaria. Y Milton Friedman nos decía que si la cantidad de dinero existente en la economía es igual a lo que los agentes económicos desean para poder realizar sus operaciones, transacciones, etcétera, esa economía está estable, ¿correcto? Esa economía es estable. Pero, ¿qué pasaría si nosotros hacemos esta sencilla operación? Miren, a ver, despejando P, tú que eres matemático, ahí vamos a hacer un esfuerzo mental, P por acá, y vamos a poner M por B, acá pongo M por B, y acá abajo, despejando, voy a poner tu Q, ¿sí? Acá abajo coloco tu Q, ¿de acuerdo? Miren, ¿qué va a ocurrir? A ver, ¿qué pasaría si el BCR inyecta más dinero a la economía? Miren, la masa monetaria que está acá se incrementa y las otras variables, esto será en el corto plazo, y las otras variables se mantienen constantes, no varían. ¿Qué va a suceder? En consecuencia, va a aumentar el nivel general de precios. Es decir, inflación. Es por eso que Milton Friedman nos decía que la inflación obedece a causas monetarias, ¿no? Es decir, ante un aumento excesivo de la masa monetaria, eso va a generar inflación. Por lo tanto, hay una correlación positiva entre la masa monetaria y el nivel general de precios, cuando las demás variables se mantienen constantes. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que, a ver, miren, ¿qué hubiera pasado si es que el nivel de producción en el país aumenta en una proporción K? Y en la misma proporción se incrementa M, masa monetaria. Pregunta, ¿pasa algo con el sistema de precios? ¿Pasa algo con el nivel general de precios? No pasa nada, ¿no es cierto? Se mantiene constante. O sea, hay estabilidad. Pero si la proporción de la variación de la masa monetaria supera a la proporción de la variación del volumen de la producción, o simplemente no varía nada, ¿sí? Eso va a generar, ¿qué cosa? Inflación. ¿Y a eso cómo se le conoce? Se le conoce como emisión inorgánica de dinero, ¿correcto? Emisión inorgánica. O sea, la gente va a tener más plata en su bolsillo, va a tener una mayor propensión al consumo, va a salir a los mercados, a los cines, a comprar ropa, pero la producción no aumentó en la misma proporción. Es decir, la producción no respondió a la par. Por lo tanto, en los mercados va a haber colas, desesperación, no va a haber productos y los precios, y ustedes ya lo saben, ¿qué va a suceder? Aumenta. Es decir, inflación. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? De que a través de un trabajo macroprudencial, el BCR emita dinero, sí, pero que sea una emisión orgánica. O sea, el incremento de la masa monetaria que esté justificado en un incremento del nivel de la producción. Eso nos va a llevar a la estabilidad. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se capta la idea, chicos? Bien. A ver si me confirman, por favor, a través del chat. A ver si me confirman. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo claro, correcto, ya. Perfecto, chicos, perfecto. Muy bien, sigamos. Consecuencias de la inflación. ¿Qué consecuencias trae la inflación? La disminución del salario real, es decir, el dinero pierde su capacidad adquisitiva, cada vez compramos menos productos con la misma cantidad de dinero, ¿no? O sea, de un momento a otro, de un año a otro, ¿los salarios se incrementan? No, pero si los precios sí se incrementan, pues, ¿cómo podemos compensar aquello? ¿No? Y eso era la demanda que existía en la década de los 80. Alan, se duplicaron los precios, haz algo. ¿Cómo es posible que hayan duplicado los precios, no? ¿Saben qué? Vamos a congelar los precios. Ahí vino los controles de precios. Y eso generó mercados negros, especulación, desabastecimiento, escasez, peor todavía, más inflación. Por eso llegamos a niveles hiperinflacionarios, ¿no? Y después seguían, Alan, otra vez incrementando los precios, ¿ahora qué hacemos? Uy, se han incrementado los precios. ¿A cuánto? Ya el pollo vale el doble, el azúcar el doble, ya, entonces vamos a hacer algo bien bacán. Ya vamos a duplicar los salarios, ya para compensarlos, ¿no? Por lo tanto, como el BCR en ese entonces, mira, dato curioso, el BCR en ese entonces era una entidad adscrita, dependiente
del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el BCR no era, como hoy en día, un órgano constitucional autónomo. El Banco Central era un órgano dependiente del Ministerio de Economía, o sea, del Ejecutivo. ¿Y quién era el jefe del BCR, el jefe máximo, supremo, así como hoy en día es de las Fuerzas Armadas, Vizcarra? Pues era Alan. Por lo tanto, el BCR hacía lo que proponía Alan. Si Alan decía, BCR aumenta masa monetaria, ¿qué hacía el Banco Central? Aumentaba la masa monetaria. Es por eso que a eso, ¿cómo se le denominó? La maquinita. Y Alan pensaba las cosas al revés, ¿no? A ver, incrementando la masa monetaria, eso va a permitir que estimulemos la producción. Pero chicos, ¿es así como funciona la economía? ¿Mm? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, a la economía se le impulsa con inversiones, ¿sí? Atrayendo inversiones, impulsando la inversión por parte de los privados, ¿no? No inyectando a través de entidades públicas, pues, dinero por acá, dinero por allá, ¿no es cierto? Pero Alan, al parecer, no llevó ni siquiera en los primeros años de la carrera de Derecho, Economía, ¿no? Es por eso, chicos, que en la mayoría de las carreras, y estoy seguro que ustedes en su primer año van a llevar Economía, porque de estas cosas tienen que saber, ¿no? ¿Qué es lo que se debe y no se debe hacer? ¿Correcto? Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Eso es lo que conducía. A ver, vamos a duplicar los salarios, y lo único que generaba era esto, ¿no? Claro, aumentar la inflación, ¿no? Y es más, ¿eh? La gente cuando veía perder valor su dinero, ¿qué hacía? Miren, 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 ¿en qué se convierte esto, no? La velocidad de circulación del dinero aumentaba. Es decir, la gente se quería despojar de sus intis. Y la producción, cuando una economía es inestable, ¿qué sucede? No hay inversión, no hay producción. La producción cae. Miren, miren esta ecuación, ¿eh? Qué poderosa. Por lo tanto, ¿qué pasa con el sistema de precios? El nivel general de precios, la inflación, sube. ¿Correcto? Es por eso que llegamos pues a niveles hiperinflacionarios. ¿De acuerdo? Aumento del costo de vida, o sea, comprar la misma cesta, la misma canasta, acá vemos la imagen, ¿no? Esta imagen también lo dice todo, ¿no? Alcanzar esa cesta, la misma cesta que comprabas antes, con la misma cantidad de dinero se vuelve imposible, ¿no? Es por eso que se tenía que, desde el punto de vista de Alan García, tenían que imprimir dinero, ¿no? Pero bueno, los pobres son los que más sufren, claro, pues. Un pobre se vuelve extremo pobre. Si antes no le alcanzaba ni siquiera para las necesidades secundarias, primarias, ahora no le va a alcanzar ni para los alimentos, ¿no? Entonces, ese es el problema, pues los pobres son los que más sufren. Por ahí escuché decir a alguien, miren, el otro día estaba escuchando una conferencia así virtual, y decía, proponía, ¿no? No, los que más sufren no son los pobres en un efecto inflacionario a niveles altos. Los que sufren más son los ricos, porque como tienen un montón de plata, ellos pierden más cuando hay inflación. ¿Qué? Dije. Los ricos no van a ser tan para seguir teniendo, pues, su masa, su fortuna, ¿no? En moneda que va perdiendo valor. ¿Ellos qué hacen? Se refugian en activos más estables, ¿no? O compran dólares o compran oro, ¿no? O sea, los ricos no son los que sufren, chicos. Los que sufren son los pobres, porque no les alcanza ni para comer. Eso es la pura verdad. ¿De acuerdo? Bien. Aumento de los impuestos. Al Estado tampoco le alcanza la plata, así como tampoco les alcanza a las familias. ¿Y qué hace el Estado para compensar esto? No le alcanza la plata. Aumenta los impuestos, pues. Te cobra más impuestos, aumenta las tasas imponibles, impositivas. Pero entre ellos podría ser el IGB. Si aumenta el IGB del Estado, el IGB es un impuesto que viene grabado en el precio final de los bienes, por lo tanto aumenta el precio de los bienes. Inflación. O sea, esto se comienza a agudizar y se vuelve cada vez más ya descontrolado, ¿no? Y eso es lo que ocurrió precisamente en los 80, ¿no? Y cuando sucede esto, cada vez la economía es más inestable aún, todos ahora piensan, ya no solamente los ricos, sino las personas comunes y mortales como nosotros, piensan tener dólares. Quiere cambiar sus soles, bueno, hoy en día, o sus intis en ese entonces, en dólares. Pero si todo el mundo piensa así,
pues aumenta la demanda del dólar. Y si aumenta la demanda del dólar, ¿qué pasa con el precio de la divisa? A ver, sube, pues, aumenta. Es decir, dolarización de la economía. Todos quieren tener dólares. Y si aumenta el tipo de cambio, hay insumos que nosotros compramos para poder producir bienes finales acá en el Perú, ¿sí o no? Ya. Y si aumenta el tipo de cambio, las importaciones se encarecen. Y si las importaciones se encarecen, pues más inflación, pues, ¿no es cierto? Porque eso va a significar un aumento de los precios finales de los bienes acá en nuestro país. ¿Ah? Entonces, todo eso afecta, ¿no? Fuga de capitales. Nadie se quiere quedar en un país inestable. Los capitales se van, huyen. Y ustedes saben, chicos, que no hay elemento más cobarde en el planeta que el dinero. El dinero es el más cobarde que existe. O sea, donde siente inestabilidad, incertidumbre, caos, se van, huyen los capitales. Se van en busca de mercados o economías más estables. Y hoy en día, sacar tu dinero de un país a otro, lo puedes hacer en un clic, ¿no? Claro, o sea, el dinero hoy por hoy no tiene fronteras, chicos. ¿Ya? En cuestión de segundos puede estar en 3 países, ¿sí? Entonces, fuga de capitales. Encarecimiento del crédito. A ver, miren, ¿eh? A ver, la tasa de inflación, a ver, la tasa de interés que te cobra un banco, tasa de interés nominal, ¿ya? Es igual a la tasa de interés, acá está, tasa de interés real, ¿ya? Más el nivel de inflación esperado. Ahí está. Miren, ¿eh? Tasa de inflación esperada. Si la tasa de interés, se puede transponer términos acá también. Si la tasa de interés real, digamos, es 4%, ¿ya? 4%. Y la tasa de inflación esperada es, como hoy en día, ¿no? Nuestra economía es estable, ¿eh? 3%. ¿Cuánto será la tasa de interés que te cobrará el banco? 7%. Ahí está. Pero si tenemos una expectativa de que al cierre de este año la tasa de inflación será 80%, pregunta, ¿el banco te seguirá cobrando 7% de tasa de interés? Ni loco, pues, ¿no? Suma 84% sería la tasa de interés nominal. Y si sube a 1000% la tasa de hiperinflación, la tasa de los créditos cada vez se vuelven más caros, ¿no es cierto? Encarecimiento del crédito. Y por ahí, si alguien perdió su trabajo y quiere acceder a un crédito para poder invertir, para generar su autoempleo, este encarecimiento, pues, va a terminar por diluir todas sus aspiraciones, sueños e ilusiones, ¿no es cierto? Es decir, ese país se convierte en un país sin oportunidades. Es por eso que hay migraciones, es por eso que en los 80 migraron los peruanos a otros países de Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Disminución del ahorro. Ojo, ahorro pero en moneda nacional. ¿Quién quiere ahorrar en una moneda pues que pierde su valor? Es más, puede ser que hasta todas las funciones del dinero pierda pues. Nadie quiere atesorar ese dinero, nadie quiere intercambiar con ese dinero, ya los comerciantes tampoco colocan los precios de sus productos en ese dinero, quieren expresarlo en dólares, o sea, un dinero inestable pierde todas sus funciones. La última quizás en perder es la unidad de medida, ¿no? La unidad de cuenta. Algunos por ahí seguirán expresando el valor de sus bienes en ese dinero, pero arriesgándose a que con ese dinero en el futuro no compre nada, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, confirmen, por favor. Todo bien, ya, muy bien, chicos, muy bien. Sí, pues sufre, peruano sufre en la década de los 80. Sí, era así. Bien. A ver, ¿qué más? Disminución de la... Esta es la imagen que quedó grabado en la retina de todos los peruanos de ese entonces, ¿no? Pregunta a tu papá, papá, ¿te acuerdas de este patín que está acá? Llámalo, llámalo, viejo, mira, mira, ¿te acuerdas de este? Ya. Él no es nada más y nada menos que el ministro de Economía del Perú de ese entonces, ¿no? Hurtado Miller, aquel que se le recuerda por su frase tristemente célebre, que Dios nos ayude en ese momento. Claro, hay que pedir a Dios que nos ayude en los peores momentos incluso, ¿no? O agradecer por las cosas bonitas y buenas que nos pasan, ¿no? Pero este señor lo dijo después de decir un listado
de sinceramiento de precios que había abierto prácticamente una caja de Pandora, ¿no? O sea, señores, a partir de ahora el pan francés ya no va a estar a 9.000 intis, sino a 25.000 intis. ¿Se imaginan, chicos? Miran, casi 3 veces, ¿no? El azúcar ya no va a estar 150.000 intis, sino a 300.000 intis, el doble, 120.000 ya no. La leche, la que tome el hermanito menor, 330.000 intis. O sea, ¿se imaginan? Terrible, ¿no? Y estamos hablando de productos que son básicos, ¿no? Entonces, eso fue el Fuji Shot, que muchos señalan que ha sido, pues, un mal necesario, ¿no? Un mal necesario. Pero bueno, es parte de la historia del Perú, ¿no? Otro fenómeno macroeconómico que se pueden dar, recesión, es cuando hay una caída del PBI por 2 trimestres consecutivos, ¿no? Ahorita en la pandemia, pues, no se esperaba que caiga el PBI 2 trimestres consecutivos porque ya sabíamos que la tendencia era cada vez más negativa, ¿no? La deflación, ojo, esto es de 2 trimestres consecutivos, es en condiciones normales, ¿ya? Pero hoy en día estamos hablando de una pandemia en la cual acelera cada vez más la caída, ¿no? La deflación es una caída general a nivel de precios. Caso Perú, año 2001, tuvimos 0.1, ¿no? De deflación. O sea, el nivel general de precios cayó. ¿Y eso qué significa? De que tu dinero aumenta su capacidad adquisitiva, pues, ¿no? Reflación es cuando hay deflación sistemática, año tras año, deflación, 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 y lo que puede generar es inestabilidad, porque si tenemos la expectativa de que los precios van a seguir cayendo, las empresas dejan de producir. Y ante la escasez, ¿qué sucede? Los precios se disparan. Por eso se dice que hay una regla general, ¿no? Los precios son rígidos a la baja, pero muy flexibles a la alza, ¿no? O sea, cuando va a bajar el precio del pollo, te bajan, pues, ¿cuánto? 10 céntimos, 20 céntimos. Y cuando sube, el pollo vuela, ¿sí o no? O sea, es por eso que para velar por la estabilidad económica, estabilidad de precios en nuestro país, el Estado podría crear una inflación artificial. Pero ojo, hay que tocarlo con pinzas esto. Tiene que estar a niveles moderados, dentro del rango meta. Así que hay que tener mucho cuidado. Y para eso el BCR aplica sus medidas, sus herramientas, sus políticas, ¿no es cierto?, para generar estabilidad. Esta inflación es cuando existe recesión con inflación. En la década de los 70, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ante el aumento del precio internacional del petróleo de $3 a $36 el barril, wow, esto paralizó a la mayoría de las industrias, ¿sí? Pero a su vez también, ante el incremento de los costos que generó inflación, bueno, imagínense, paralización de las industrias, caída de la producción, más aumento sostenido del nivel general de precios, más inflación. Y a esto se le conoce como estanflación, estancamiento económico con inflación. ¿Correcto? Bien. Esto es con respecto, chicos, a este tema, ¿ya? Y rapidito nos vamos ahora a sistema financiero. A ver, ¿qué podemos hablar del sistema financiero? Ahí tenemos nuestro amigo Warren Buffett, que es un monstruo de las inversiones en los mercados bursátiles del mundo. Incluso se habla del índice Buffett, ¿no? Del índice Buffett. O sea, hay empresarios o inversionistas que le siguen a Buffett. O sea, Buffett se ha convertido en un líder de los mercados bursátiles, de las inversiones en las bolsas, ¿no? Cuando Buffett toma una decisión, todo el mundo le sigue. O sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque él tiene, pues, él es como el Nostradamus, digamos, ¿no? De estos tipos de inversiones, ¿ya? Pero bueno, ahí ya ustedes buscan un poquito más de este señor, ¿ya? Bien. ¿Qué es el sistema financiero? Es el conjunto de normas, leyes, instituciones, empresas reguladoras que permiten la canalización de los recursos financieros desde los agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios. O sea, hay personas naturales o jurídicas que les sobra la plata y hay otras personas naturales o jurídicas que carecen de recursos para poder concretar algún proyecto o actividad. Por lo tanto, es a través de esta intermediación en la cual se podría analizar, ya que existe confianza porque hay normas, respaldos legales, instituciones que hacen posible de que esto sea de manera responsable, sensata, equilibrada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hablamos acá de la intermediación financiera, tanto directa como indirecta. Hablar de la directa es hablar de la bolsa de valores, chicos, ¿ya? Del mercado bursátil. ¿Qué se transan acá?
activos financieros, títulos valores, también conocido como mercado de capitales. ¿Por qué? Porque empresas que cotizan en la bolsa, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Las sociedades anónimas abiertas, lo hacen ¿para qué? ¿Para qué emiten acciones? Para conseguir fondos. Fondos de privados, ¿sí? O fondos de todo tipo de agentes que tengan excedentes para poder mejorar su capacidad productiva, o sea, para invertir. ¿De acuerdo? Pero ojo, hay quien lo supervisa este mercado. ¿Quién es? La Superintendencia del Mercado de Valores. Antes era la CONACEP, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Hoy en día ya no es más CONACEP. Desde el año 2011, ya va a ser una década, que cambió de nombre a Superintendencia del Mercado de Valores. ¿De acuerdo? Bien. Y también tenemos la intermediación financiera indirecta. Acá están los bancos. O sea, acá el intermediario es el banco. ¿Entre quién? Entre los ahorristas y por acá están los que desean adquirir créditos, ¿no? Ahorros, en la cual el banco paga intereses a favor de sus ahorristas. Eso sería el interés, digamos, pasivo, ¿no? Y el interés activo, pues, le cobra a sus deudores, ¿correcto? Pero ojo, la gran cantidad de dinero que manejan los bancos no es del banco, es de los ahorristas, ¿sí? Es de los ahorristas. O sea, es como si el ahorrista acá le estaría dando liquidez a estos señores, ¿no? A estos señores. Pero de manera directa o indirecta. De manera indirecta. Acá el riesgo lo asume un tercero, en este caso sería el banco. En cambio acá, en la bolsa de valores, el que asume riesgo es el inversionista, es el agente superavitario. Él es el que asume el riesgo a comprar acciones, en la cual los dividendos que va a obtener va a depender, pues, no sé, de la coyuntura, que a veces es muy volátil, ¿no es cierto? Claro. O de repente de la evolución financiera de la empresa, o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay muchos factores por los cuales influye la rentabilidad de un accionista. En tanto que menos riesgosos son los bonos, ¿no? Los bonos pagan intereses, ¿sí? Los bonos pagan intereses. En cambio, las acciones pagan dividendos al accionista. ¿Correcto? En cambio acá, este señor tiene confianza en el banco le dice, pase lo que pase, te voy a pagar una tasa de interés. Por tus ahorros, te voy a pagar el 4%. Ah, pase lo que pase. Ah, ya, bacán, entonces, voy a ahorrar. Voy a ahorrar 10 millones. Ahí está, tú, por ejemplo, ¿no? ¿Quién? A ver, su compañero. Supongamos que su compañero, Jean Paul, ahí está. Jean Paul Ángel Tevez. El Apache, no. Jean Paul Ángel Tevez agarra y dice, voy a depositar mis 10 millones que acabo de ganarme en la tinca en este banco, porque dijo que me prometió devolverme durante un plazo pactado más atractivos intereses. Ahora, esos 10 millones, el banco presta a estos señores. ¿Y qué pasaría si estos señores no le devuelven al banco? A ver, ¿de dónde le va a devolver a su compañero Tevez? ¿Ah? ¿De dónde? Pues es por eso que se dice que acá el que asume el riesgo es el banco. Pero, profesor, eso sería una corrida bancaria, un pánico bancario, una crisis financiera como sería en el año 2000. Sí, pues, como el año 2008. Por lo tanto, los bancos también tienen que ser regulados. ¿Y quién los regula? En nuestro país es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. ¿De acuerdo? Claro. Oye, señor, mira, hey, tú que tienes dinero ajeno, ¿tienes un fondo de seguro de depósitos? ¿Mm? ¿Tienes ahí, incluso el BCR también le dice, ¿tienes ahí tu encaje legal? No todo lo que tienes vas a prestar, ¿ah? Deposita acá algo. Claro, o sea, esos son intangibles, ¿no? Para que cuando ocurra una quiebra, pues ahí tenga de dónde devolver a sus ahorristas. El año pasado, si no me equivoco, la SBS le dijo al banco, a la financiera TFC, ¿no? Le dijo, señor, usted ya no va a tener liquidez. Usted sus hojas de balance presuntamente no va a poder cumplir sus obligaciones ni a corto ni a largo plazo. Va a ser insolvente. Así que declárese en liquidación. ¿Ya? Y devuelve, según el Fondo de Seguro de Depósitos, devuelve al menos a cada ahorrista, según la ley, un poquito más de 100.000 soles. Está asegurado. Profesor, pero yo deposité 10 millones. Vas a tener que esperar a que esa financiera, esa institución, ese banco, venda todos sus activos, sus edificios, ¿no? Etcétera, etcétera, para poder devolverte tu dinero. Es así. Es por eso que muchos ahorristas o inversionistas, ¿qué es lo que hacen para reducir los riesgos? ¿Qué es lo que hacen? Diversificar.
Diversifican. Ponen su dinero en fondos mutuos, en cuentas de ahorro a plazo, en un banco, otro banco, llevan a bancos internacionales que tienen mucho más activos en el planeta, o sea, buscan diversificar sus riesgos, ¿no? Sistema bancario. Tenemos acá la banca privada, la banca múltiple, la más reconocida, la que tiene mayor concentración de mercado es el Interbank, ¿no? Bueno, el BCP, la empresa líder, tiene casi el 34% de participación. Luego está el Banco Continental con 24% de participación. Luego está el Interbank con 14%, el Scotiabank con 11%. Y ahí nomás ya creo que llegan a casi 90% del mercado, ¿no? Y por ahí las más chiquitas, pues los piojos, pues, ¿no? Pichincha, Bambif, no sé qué más están, ¿no? Entonces, ahí está, ¿de acuerdo? Bien. Diversifican debajo de su colchón, claro, pues tus 10 luquitas, claro, ahí debajo del colchón puedes diversificar en el chanchito 3 soles, ¿no? 4 soles debajo del colchón, etcétera, etcétera, y en la casaca también, ¿no? Entonces, de tal manera que algo que no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Se cae la canasta, te quedaste sin huevos. En cambio, si tú colocas por acá un huevo, otro huevo por acá, se te cae una canasta, tienes por ahí otro huevito. ¿Ah? O sea, algo así es la diversificación, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y estos qué buscan? ¿Ah? El lucro, buscan el lucro, lucrar, ganar mucho dinero, pues, ¿no? Por eso que cobran una tasa de interés activa mucho más alta que la pasiva, ¿no? Y ahí está el split bancario, ¿no? El Banco de la Nación es el agente financiero del Estado, canaliza todos los recursos del sector público. Las empresas especializadas como las aseguradoras y las AFPs que han concitado la atención de esta pandemia, ¿no? Son 4 acá, ¿sí? Prima pertenece al BCP, Profuturo pertenece al Scotiabank, integra al Grupo Breca, ¿no? En empresas aseguradoras está Mafre, Rima Seguro, que está con el BBVA, Positiva, Pacífico, que está con el BCP, Interseguro con Interbank, Sura, que es el más grande, o sea, ahí tenemos a las empresas aseguradoras y también fondos de pensiones. Y por acá el sistema no bancario está conformado por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, cajas rurales, todas estas dan preferentemente créditos al sector MIPES, micro y pequeñas empresas, ¿ya? Las cooperativas también están de ahorro y crédito, COFIDE, que está teniendo una participación muy importante en el programa Reactiva Perú, ¿no? Es a través de COFIDE que se está canalizando los recursos para el programa Reactiva Perú 1 y ahora va a venir creo que el 2 también, ¿no? Entonces ahí tenemos a la Corporación Financiera de Desarrollo, ¿ya? Operaciones bancarias son muchas, ¿no? Entre ellas las bancarias activas lo que le generan ingresos en favor del banco y la pasiva lo que le genera ingresos al banco. Los créditos, ¿por qué? Porque cobran intereses los bancos a su favor. Descuentos bancarios, descuento de letras, ¿no? En la cual a un titular de una letra de cambio, pues le dan, si en caso negociaran, ¿no? Esa letra, no les dan el monto que figura, sino un monto menor, ¿no? Sobregiros, cuando un cliente emite un cheque por encima de lo que tiene en su cuenta corriente. Los leasing es un alquiler con opción de compra futura. Y también los depósitos en custodia, bueno, títulos, valores, digamos, importantes, ¿no? O quizá, digamos, objetos de valor también, ahí te cobran comisión de los bancos. Depósito en cuenta de ahorros, ahí el banco paga intereses. A plazo fijo, el banco paga intereses. Cuenta corriente, el banco también paga. ¿Por qué? Porque dispone de ese dinero, pues, ¿no? Y las CTS también el banco paga en favor de los trabajadores que están contratados en planilla, ¿no? Y el encaje legal son los depósitos realizados por los bancos en sus bóvedas o en las bóvedas del Banco Central para proteger los intereses de los ahorristas. El BCR hoy en día le dice a los bancos, banco, mira, de cada 100 soles que tú tienes, 4 soles, es decir, el 4%, no vas a poder prestar. Este es un fondo como intangible, ¿ya? Para que en caso quebradas, de ahí se puede devolver el dinero a los ahorristas, ¿ya? Pero también a su vez lo emplea el BCR con, digamos, con el propósito de impulsar la economía, o sea, como herramienta de política monetaria, la cual vamos a ver en de acá a 2 sesiones, ¿ya? El split bancario, ya lo dijimos, la tía, uy, me hace recordar a mi tía, tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva, y de ahí se deriva la ganancia de los bancos, ¿ya? Ahí está el Banco Central de Reserva del Perú, ¿sí? Cuya finalidad, la cual está contemplado incluso también en la Constitución, ¿no? En el título 3 de la Constitución, artículo 84 de la Constitución, ¿no? Nos dice que su finalidad es la de preservar la estabilidad monetaria en nuestro país.
Eso es su finalidad, es su chamba de este órgano constitucional autónomo, ¿ya? Funciones: emitir billetes y moneda, regular el crédito, establecer la tasa de encaje legal, que hoy en día es 4% en soles, ¿ya? Y la TIRI, tasa de interés referencia interbancaria, que es hoy en día 0.25, ha bajado bastante, ¿ah? Sí, eso para alentar el crédito en nuestro país. Y también está administrar las reservas internacionales, que hoy en día ascienden a casi 71.000 millones de dólares, un poquito más. Y también tenemos informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Si tú ahorita ingresas, ¿ya? A la página web, ¿ya? A la página web del BCR, ahí vas a ver qué es lo que está haciendo el Banco Central en tiempo real, ¿ya? En tiempo real, ¿de acuerdo? Bien. El crédito es el acto por el cual se cede liquidez a un agente deficitario. Los instrumentos de crédito son los cheques, ¿ya? Que dejan como constancia de que hubo una relación crediticia, las letras de cambio que lo emite el acreedor, ¿sí? O sea, el agente superavitario, y el pagaré que lo emite el deudor. La letra de cambio, bueno, el acreedor se le llama librador o girador, y en el pagaré, bueno, en ambos, ¿no? En ambos, sí. El acreedor se le llama librador o girador y al deudor se le llama librado o girado, ¿ya? Solo que la letra de cambio es a corto plazo y los pagarés generalmente son a largo plazo, por eso que los bancos trabajan más con pagaré y los privados trabajan más con letra de cambio, que es también a su vez más coactiva. Sí, sí, sí. Determinante del costo del crédito, o sea, de la tasa de interés. Depende del costo de financiamiento, los costos operativos, de cobranza, por ejemplo, los riesgos crediticios, que es muy importante, el tiempo, el destino, para qué se va a utilizar, la utilidad esperada, cuánto esperan ganar los bancos o el acreedor, y también, no menos importante, la inflación esperada. Como lo dijimos, ¿no? Si aumenta la tasa de inflación o si se espera de que va a crecer la tasa de inflación, pues se va haciendo ajustes en el costo del crédito. Crédito, según su tiempo, tenemos corto plazo, te compras un televisor, menos de un año. Mediano plazo, entre 2 a 5 años, un automóvil. Largo plazo, un departamento, una casa, un terreno. A largo plazo, más de 5 años. Garantía exigida, según la garantía exigida, crédito real, tienes que dejar algo como garantía. Si es prendario, un bien mueble, un automóvil, un televisor, las joyas de la abuelita, pues también puede ser. Y si es hipotecario, tienes que dejar como garantía un bien inmueble, puede ser un terreno, una casa, ¿no? Y personal, acá no deja nada como garantía, sino tienes que demostrar, pues, que tienes solvencia económica y también moral. ¿De acuerdo? A sola firma, ahí está, tienes que presentar tus boletas de pago, recibo por honorarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Y bueno, desearles el mayor de los éxitos en su examen del día domingo, que van a venir preguntas de economía. Profesor Barrientos, antes ya de despedirnos, algo que agregar. No, nada, profe, todo está bien. Ven, chicos, visiten el aula virtual en la cual ahí están ya las claves, están resúmenes, están videos de las clases pasadas, ya, para que ustedes refuercen ahí lo aprendido durante estas últimas 12 semanas. Bueno, conmigo, hasta la próxima, chicos, nos vemos, cuídense, abrazos a todos, hasta luego, profesor Barrientos. Hasta luego, profe. Gracias.